Konbanwa. Ahora estudiaremos la partícula de objeto indirecto ni. Esta partícula tiene tres puntos de vista. La primera es el contacto directo. Va a preguntar dónde o en qué sitio. Dónde o en qué sitio se realiza la acción indirectamente. Por ejemplo, escribir en el pizarrón. La acción de escribir en el pizarrón es de contacto directo porque estoy apoyando el gis o el plumón sobre el pizarrón. Pero la acción es escribir, ¿sí? Es decir, el gis o el plumón no son los que escriben, soy yo la que ejerce la acción. Entonces mi acción es indirecta en contacto directo, es decir, en qué sitio. Por lo tanto, ese sujeto, ¿quién escribe? No hay sujeto. Nada más dice escribir, no dice si yo, tú, él, Jorge, Mario, etc. Entonces, empezamos con el verbo, pero el verbo va al final en japonés. Por lo tanto, en el pizarrón sería la primera expresión. Pizarrón es kokuban. Y bueno, estamos pensando qué partícula le vamos a dar. ¿Qué función tiene en la oración kokuban? Bueno, kokuban, el pizarrón, es el sitio donde escribo. Por lo tanto, la partícula que lo señala es ni. Después el verbo kaku, que sería escribir, puntito. Entonces, ese sería contacto directo. El segundo punto de vista es que ni es una partícula del lugar. Me va a preguntar ¿en dónde? Y solamente se va a utilizar cuando el verbo de la oración sea de existencia. Los verbos de existencia, esto para facilitar la situación, es aru, tener o haber, para objetos inanimados. Incluye las plantas. Iru es el verbo tener o haber para seres vivos, como personas y animales. Las plantas no entran porque aunque están vivas, son seres inanimados. Sumu es el verbo vivir o habitar. Entonces, estos tres verbos son los de existencia. Cuando estos verbos estén en la oración y hablemos de un lugar, va a haber que colocar la partícula ni para el lugar. Y, bueno, vamos a ver unos ejemplos. Tenemos María San wa, Toshokan ni iru. Recordemos que después de cada partícula se hace una pausa. Sujeto wa me dice que es María San, es decir, María, señorita María, señora María, lo que ustedes quieran, según el tipo de respeto con que hable de María. Entonces, sujeto María, verbo iru, que es el verbo tener o haber. Aquí sería una situación de haber, es decir, María está. ¿En dónde me preguntan ni? Toshokan. Toshokan es biblioteca, entonces María está en la biblioteca. Si dice, bueno, ¿cómo sé que no es el verbo tener? Poder decir, María tiene la biblioteca. Porque si dijéramos María tiene una biblioteca, la partícula no sería de objeto indirecto, sería de objeto directo. ¿Sí? Porque se puede dar el caso que sea dueña de una biblioteca. Y sería Toshokano. Y ese es el verbo tener, iru. Pero aquí estamos hablando del lugar. ¿En dónde está María? En la biblioteca. Tenemos el libro está en la biblioteca. El libro, pues, el libro está en la biblioteca. Aquí está. Hon, sujeto honwa. ¿Dónde está el libro? En la Toshokan, ¿verdad? La biblioteca. Señalada por ni. ¿Por qué? Porque el verbo de la oración es aru, que es el verbo tener o haber. En este caso, haber. Para un ser que no es vivo. Es decir, un libro. Entonces, un libro no es persona ni animal. Por lo tanto, en lugar de iru, vamos a utilizar aru. ¿En dónde me preguntan ni? En la biblioteca. El libro está en la biblioteca. Luego tenemos el ejemplo, María San wa mekishiko ni sumu. Sujeto, wa me dice que habló de María. María. Verbo, es el verbo sumu, es el verbo vivir o habitar. Entonces, María vive o María habita. ¿Dónde me preguntan ni? ¿En dónde? Y me señala Mekishko, es decir, en México. María vive en México. Tenemos el tercer punto de vista que es de objeto indirecto. Me pregunta a quién o a qué afecta la acción del sujeto. Entonces, tenemos Watashi wa Juan-san ni Hono ageru. Y aquí ya tenemos tres partículas. Sujeto, wa me dice que el sujeto es watashi. Yo. Verbo, ageru. Ageru es el verbo dar, elevar o levantar. Vamos a ver qué es lo que damos, elevamos o levantamos.
¿Qué es lo que damos, elevamos y levantamos? Y bueno, para eso necesito la partícula O que me dice hon. ¿Ok? Entonces yo le doy un libro a quien me preguntan y me señala como respuesta la palabra anterior, que es Juan San. Le doy un libro a Juan. Si queremos utilizar ga en vez de o, la oración tendría un ligero cambio. Por ejemplo, watashi wa hon ga Juan San ni ageru. Aquí hubo un cambio también en japonés porque antes teníamos el hon, que es el libro, después de ageru, antes de ageru, ¿sí? Porque era yo le doy un libro, porque el libro estaba como objeto directo del verbo. Pero ahora, si yo voy a usar ga, no puede estar ga como objeto directo del verbo, sino como objeto directo del sujeto. Porque en español sería sujeto más núcleo de sujeto. Entonces, sujeto es watashi wa. Núcleo de sujeto, hon ga. Ahora sí, Juan San ni ageru. Ahora sí, sujeto, yo, coma, núcleo de sujeto, un libro o el libro. Verbo, ageru. ¿Quién ejerce la acción? Yo, no el libro, yo. Acción, le doy. Yo un libro le doy a quien me pregunta ni, a Juan. Yo un libro le doy a Juan. ¿Sí? Esta forma pues le daría un tono más elegante a la expresión. Entonces, también podemos decir watashi ni, como ni es objeto indirecto, será un a, un para. Entonces, watashi ni sería para mí, a mí. Dare es el interrogativo ¿quién? ¿Quién? Entonces, dare ni, ¿para quién? O a quién, ¿sí? Bueno, tenemos estos ejemplos, kami ni yomu, que sería, kami es papel, yomu es leer, no hay sujeto, por lo tanto, primero sería el verbo, que es yomu, es el verbo leer. ¿Dónde? ¿En qué sitio? En el papel, leer en el papel. Sarani taberu, tampoco hay sujeto, verbo taberu, verbo comer. ¿Comer en qué sitio? Sara, es decir, comer del plato. No es en el plato, ¿verdad? Que no nos vamos a subir al plato. Otro ejemplo un poco más alargadito. Watashi wa Matsumoto-san ni okane o ageru. Sujeto, watashi, yo. Verbo, ageru, dar. Yo doy. ¿Qué le doy? Me pregunta o me señala okane. Okane es dinero. ¿A quién le doy el dinero? Me pregunta ni. A el señor Matsumoto. Yo doy dinero al señor Matsumoto. Y esa sería la manera como vamos estructurando nuestras oraciones gracias a las partículas que nos facilitan mucho el camino. Ahora las tengo en español. Por ejemplo, dice, leo en el libro. ¿Quién lee en el libro? Ah, pues yo. Bueno, puede ser un watashi, un boku, un ore. Vamos a usar ore, no hemos usado ore. Ore, que decíamos es el yo para jóvenes. Ore, ese es el kanji de ore, ese es mi sujeto, lo señalo con wa. Ya está. Ore wa. Predicado, en el libro, ¿sí? Es decir, el sitio donde estoy leyendo es en el libro. Los libros se dice hon. Hon. Y es el donde leo. Entonces, ese donde se señala con ni. Y el verbo es yomu. Ese es el verbo leer. Ore wa hon ni yomu. Por ejemplo, Rosa está en casa. Bueno, primero que nada, ¿quién ejerce la acción de estar en casa? Pues Rosa, ¿verdad? Entonces sería Rosa. Y bueno, ya le sé que le pongo un san, un chan. Yo suena como que Rosa le estoy hablando de tú, entonces le pongo un chan. Rosa chan. Rosa, ahí está. Chan, que recuerde que el chan es para decir de cariño, Rosa, Rosita o niña Rosa. Rosa chan es mi sujeto, Rosa chan wa. Predicado, en casa, es decir, el en ya me está dando un lugar que es la casa. Entonces, primero que nada, ie, que es casa. Y como ie es el lugar, si el verbo de la oración es de existencia, aquí lo vemos, está, entonces es de existencia. Por lo tanto, debemos señalar la casa como un lugar con ni. Y el verbo Rosa es un ser vivo, entonces ahí sería
iru. Y ahí termino mi oración. Por ejemplo, el libro está en la cocina. ¿Quién ejerce la acción de estar en la cocina? Pues el libro, ¿verdad? Es decir, hon wa. Hon wa. Ese es mi sujeto. En la cocina sería mi predicado. Cocina sería kitchen. Kitchen. Ay, se me fue. Libro. Hon wa. Mi sujeto. Kitchen. 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 ¿Cómo se dice? Kitchen. Kitchen. No es. Aquí, doble consonante. Ahí está. Kitchen. Ya, doble consonante. Es que aquí en computador es otra cosa. Ahora sí. Porque es kitchen. Doble consonante. Como es la letra chi, la chi empieza con C. Entonces va a haber que escribir doble C si es en la computadora. Si es a mano, recuerden que es la letra tsu, más pequeñita, más chi. Kitchen. Como kitchen es un lugar, tengo que saber con qué particular lo señalo. El verbo de la oración es el verbo estar. Muy bien. Entonces con ni, que es el en donde. Y el verbo aru o iru. Bueno, iru es para seres vivos, no puede ser con ese, entonces tiene que ser con aru. Y así diríamos, el libro está en la cocina. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí tengo una más complicadita. Compro una lámpara para la casa japonesa. ¿Quién compra la lámpara? ¿Quién ejerce la acción de comprar? Yo. ¿Verdad? Bueno, ahora vamos a utilizar boku, que es el yo para hombres. Ese es el sujeto, quien ejerce la acción. Entonces, boku wa. Compro una lámpara. Después de comprar está una lámpara. ¿Sí? Por lo tanto, no puedo poner lámpara todavía, porque ese tiene que ir después del verbo que está al final de la oración. Entonces, todavía no pongo lámpara. ¿Para quién o para qué? Para la casa japonesa. Entonces, lo que tengo que poner en mi predicado primero es la casa japonesa. Entonces, recordemos que casa se dice ie y japonés como adjetivo, tengo que armar el adjetivo con el sustantivo más no. Japón se dice Nihon. Ahí está Japón. Le sumo la partícula no para que se convierta en adjetivo. Y ya tengo mi adjetivo que debe de ir antes del sustantivo, que es casa. Casa se dice ie. Entonces, como la casa japonesa es el objeto indirecto a quien le estoy comprando la lámpara, es decir, a qué le estoy comprando la lámpara, vamos a señalar casa con ni. Ahora sí, ¿qué compré? Una lámpara, es decir, rampu, que sería lamp en inglés, rampu. Eso sería lo que compré, el qué, es decir, partícula o. Y comprar, pues se dice kau, verbo comprar. Y así nos quedaría nuestra oración. Boku wa nihon no ie ni rampu o kao. ¿Sí? Recordemos que después de cada partícula vamos a hacer una pausa en nuestra pronunciación. Aquí en nihon no ie no, sí se puede hacer la pausa, pero como es para convertirlo a adjetivo, se pueden juntar el nihon con el ie. Nihon no ie. Aquí tenemos la partícula ni y tenemos la partícula o. Ya tenemos un montón de partículas. Así que la pronunciación sería boku wa nihon no ie ni rampu o kao. La otra forma sería boku wa nihon no ie ni rampu o kao. Pero aquí en este caso del posesivo que me une al adjetivo nihon y es para calificar a casa, les recomiendo más decirlo de manera no continua, ¿sí? Sin hacer la pausa. Boku wa nihon no ie ni rampu o kao. Ok. Y aquí le dejamos por hoy por la partícula ni. Sayonara.